Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de ajedrez. En el día de hoy vamos a hablar ni más ni menos que de cálculo de variante. Y vamos a hablar del que yo creo, en mi opinión, que es el error más frecuente que cometemos los aficionados. Yo, ahora solo estar entre 2100, 2200 del OFIDE, pero me considero aficionado porque es lo que soy, ¿no? Entonces, creo que es el error que cometemos la gran mayoría de nosotros. Y me he dado cuenta porque estaba dando una clase a un alumno y le ha pasado algo que me pareció muy representativo y que me ha pasado a mí muchas veces. Y eso, lo voy a llamar yo el error del pozo. Ya sé que me lo diréis algunos, que el de Círculo de Ajedrez Capablanca habló del error del pozo. Pero he visto el vídeo y en el vídeo, el de Círculo de Ajedrez Capablanca, que por esto me gusta mucho su canal, habla de que el error del pozo consiste en no ver con suficientemente profundidad una variante. Nosotros hoy vamos a hablar de otro tipo de error del pozo. Entonces, antes de nada, quiero que penséis, aquí mueven negras y hace la jugada D2, con idea de que si dama por C3, D1, caballo, coronan jaque al rey y a la dama, se van a comer la dama y han ganado una pieza. Entonces, luego de la jugada de 2, quiero que os lo toméis como un problema, que pauséis el vídeo e intentéis encontrar cuál es la mejor jugada para las piezas blancas. Bueno, entonces espero que todos hayáis sacado la solución. El problema aquí de la posición de las blancas es que hay un peón en D2 que está a punto de coronar y no tiene ninguna manera de evitar que corone este peón. Por ejemplo, si hacen dama F3, podemos cambiar damas y luego coronar el peón y poner una dama, ¿no? Por otro lado, si intentan hacer la jugada dama E2, que parece lógica, para evitar que el peón corone, podemos hacer dama D4 jaque y luego proseguir con la coronación del peón. Entonces, hay bastantes problemas para evitar que este peón corone. Entonces yo cuando vi esta posición, la primera vez, se me ocurrió la jugada dama E7. Dado que las negras tienen peones en casillas negras y problemas en la última fila, además el alfil está débil, intenté pasar al contraataque con dama E7. Y no os voy a engañar, me pasé 20 minutos calculando la jugada dama E7. Y cometí el error del pozo. ¿Cuál es el error del pozo? Bueno, en mi opinión, el error del pozo, o mi error del pozo, es, por ejemplo, mis padres, mis abuelos tenían una finca donde tenían pozos. Entonces tenían que escoger un buen lugar para poner el pozo. Es decir, tenían que escoger un lugar donde sospechasen que hubiera agua debajo. Entonces, cuando calculamos una variante en profundidad, es como si caváramos un pozo. ¿Y qué pasa? Que si esa variante sale bien, perfecto, hemos calculado un pozo, hemos hecho un pozo y ha salido agua. Pero si esa variante no sale mal, hemos perdido muchísimo tiempo calculando un pozo muy profundo y que no nos sirve para absolutamente nada. Entonces, la idea, mi error, mi concepción del error del pozo, es que antes de ponernos a calcular en profundidad, antes de sumergirnos en una variante, de ponernos a cavar un pozo, hay que elegir bien el lugar donde queremos realizar ese pozo. Por dónde queremos empezar a calcular. Y el lugar del pozo podría denominarse en ajedrez la jugada candidata, ¿no? Entonces hay muchas jugadas candidatas. Y lo que no podemos hacer es coger la primera que veamos y ponernos a calcularla hasta el final, hasta una profundidad pues de 20 minutos. Y esto nos pasa a muchos jugadores. Antes de ponerse a calcular una variante en profundidad, hay que ver todas las candidatas. Yo me puse a calcular mucho dama de 7 y luego de dama 7, D1, caballo con jaque. Por ejemplo, si rey E2, viene alfil G4, rey F1, caballo E3, rey F2, dama E2. Por ejemplo, si rey G3, caballo F5. Esto es una variante de ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero no sé, si dama E7, D1, caballo, pues imagino que contra rey F1, caballo E3, con variantes del tipo similares, ¿no? Y el problema es que al final de todas las variantes, las negras salían ganando. Y yo me frustraba porque me había sumergido mucho la variante de dama E7, había acabado mi pozo antes de ver otras opciones.
Y antes de cavar un pozo hay que buscar más opciones. Y la jugada, bastante sorprendente, que hace aquí tablas para las blancas, es la jugada dama d3. Con idea de que ahora, si el peón corona, me lo como. Y si me como la dama, abro la diagonal del alfil para controlar esta casilla. Y algunos diréis, bueno, es que puedo hacerte alfil g4 para coronarte aquí. Pero es que entonces tengo el recurso alfil d1. Con idea de que si alfil por d1, de hecho tengo d7 seguido de d8 y ganan las piezas blancas. Entonces, este es un ejemplo de cuando hay que intentar hacer un poco de cálculo más horizontal. Calcular en la frontal, es decir, ver la posición, no sumergirte en ninguna variante, ver todas las opciones disponibles y luego elegir la que queremos calcular, ¿vale? Vamos a ver otro pequeño ejemplo, ¿vale? Esta es otra posición de un compositor muy famoso y jugador muy famoso, Stama, que de hecho os dejo aquí arriba el vídeo que subí de él, que es un compositor que me gusta mucho. Y bueno, nos trae este ejercicio. Entonces podéis pausar el vídeo, mueven blancas y ganan. Entonces, este es un ejercicio en el que se lo he puesto a los alumnos y todos cometen un error parecido. Bueno, algunos ven un jaque, como decía Matamoros, ¿no? Jaque que veo, jaque que doy, ¿no? No, ¿cómo era? Un queso ve un jaque, un queso va un jaque, ¿no? Algo así decía el tío, ¿no? Entonces, vemos un jaque y ya lo damos, ¿no? O en este caso, vemos un jaque en la posición y ya lo calculamos. La otra que me calculaba mucho era G7, ¿no? Y son jugadas que, por supuesto, hay que considerar, ¿no? Son jugadas forzadas, esta quiere con A, esta jaque al rey. Son jugadas interesantes y son jugadas candidatas, por supuesto. Pero lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer es calcular en profundidad. Por ejemplo, muchos me calculaban torre A8, por ejemplo, torre A8, rey D7, torre A7, rey E8 y entonces hago G7 amenazando mate. Está muy bien calcular todo esto. Pero antes de sumergirte en ninguna variante, tienes que intentar ver en la posición inicial todas las opciones disponibles. Y es que aquí, de hecho, aunque a lo mejor el primero G7 o torre A8, hay una opción muy interesante que si nos sumergimos mucho en un pozo antes de ver todos los lugares disponibles, pues no podremos encontrar. Y la jugada es torre G1, que espero que alguno haya encontrado. ¿La idea cuál es? Bueno, la idea es que si hago, por ejemplo, G7 primero para coronar, las negras pueden coronar a su propio peón. Y no solo coronan un peón, sino que luego de dama por, torre por, evitan la coronación del nuestro. De esta manera, G7 no funciona. Y si hacen torre A8 jaque, luego de rey D7, torre A7, por ejemplo, el rey se escapa. Y si intenta coronar el peón aquí, pasa lo mismo de antes. G1, y luego de coronen, sencillamente nos vamos a comer esa dama. Y este final no tiene ningún problema para entablarlo. Con esta no sé, perdón, con esta aquí. No tiene ningún problema para entablarlo las piezas negras, ¿no? Van a ponerse la defensa de la tercera fila, ¿no? En la posición de filidor. Y no tiene ningún problema para entablarlo. Perdón. Bueno, en caso de que no lo he dicho, en caso de torre G6, podemos sencillamente comer y jugar rey E7, ¿vale? Con idea de que en caso de rey por F5, rey F7 y este final es tablas, ¿vale? Entonces, ese es el problema que tienen las blancas en la posición. Y la jugada torre G1 es muy buena. Porque, por un lado, si comen las negras en G1, ahora ya no pueden coronar este peón para, para defender la coronación de este. De manera que G7, seguido de G8, ganaría. Y en caso de que, de que no se coman la torre, por ejemplo, se hacen torre H2, por ejemplo, para defender este peón, de nuevo G7, ganan la partida. Y si hacen, por ejemplo, torre H6, que es interesante, o torre H8, cualquier jugada de torre, sencillamente nos comemos este peón, seguido de comernos el otro peón, y con el pasado vamos a acabar ganando, probablemente sean dos pasados, de hecho. Entonces es un ejemplo muy bonito y muy interesante, dos ejemplos muy interesantes que nos muestran que siempre en ajedrez, en posiciones complejas, cuando hay varias oportunidades, varios sitios donde podemos cavar un pozo, antes de tomar un compromiso de qué calcular, hay que buscar siempre hacer un buen sondeo de todas las opciones para ver el sitio donde es más probable que cavemos y encontremos agua, o en este caso, una variante que nos dé la victoria.
Entonces nada más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Estoy intentando hacer mucho contenido para el canal. Dejadme sugerencias en los comentarios. Decidme si habéis sacado los 2 ejercicios. Y hasta la próxima. Adiós.